Hay una serie de conceptos básicos sin los cuales es inadmisible iniciar la investigación de una subasta de nuestro interés. Lamentablemente me encuentro con que mucha gente me los consulta en mis blogs y me está preguntando por conceptos que es inadmisible que a esas alturas, cuando están a punto de participar en una subasta, pues todavía tengan esas dudas. Así es que este vídeo es para ver si aclaramos conceptos y resolvemos las dudas más básicas del negocio de las subastas. La primera pregunta es, ¿qué es una subasta? Bien, pues una subasta no es más que una ejecución judicial forzosa. Es decir, el juez sentencia a favor de que un deudor tiene que devolver el dinero a su acreedor y como este deudor se niega a devolvérselo, pues lo que hace es sencillamente que coge parte del patrimonio del deudor, lo enajena forzosamente, lo pone a la venta forzosamente contra la voluntad del deudor para, con el dinero recaudado, pagar sus deudas y que el acreedor quede satisfecho. ¿Por qué se producen las subastas? Pues sencillamente, y resumiendo, porque la gente no cumple sus contratos. Si todo el mundo cumpliéramos los contratos, sería innecesario celebrar subastas. Deuda. Vale, la deuda es la cantidad de dinero que reclama el acreedor. Que no es lo mismo la cantidad de dinero que reclama cuando presenta la demanda que la cantidad de dinero que se le debe al finalizar el procedimiento judicial, cuando se ha celebrado la subasta. Han pasado varios años y entonces a la deuda inicial hay que añadirle los intereses de demora y las costas del procedimiento, es decir, el dinero que el acreedor se ha gastado en la reclamación judicial. La suma de los tres conceptos, deuda inicial, intereses de demora y costas judiciales, es lo que al final de todo el proceso se le debe al acreedor. ¿Qué es un embargo? Bien, un embargo es el acto judicial por el que al deudor se le retiene parte de sus propiedades para que, dependiendo del resultado del procedimiento judicial, si la sentencia es favorable o en contra, al final esos bienes tengan que responder por la deuda. La anotación preventiva de embargo. ¿Qué es la anotación preventiva? ¿Y qué diferencia tiene respecto al embargo? Hemos dicho que el embargo es el acto judicial por el que se retienen los bienes. Bien, pues la anotación preventiva del embargo es la forma de hacer publicidad de ese embargo. Es decir, no serviría de nada a ver que el juez hubiera decidido embargar los bienes del deudor si nadie se entera de eso y si el deudor puede seguir vendiendo o hipotecando sus bienes. La anotación preventiva es la forma de dar publicidad de que existe ese embargo. De manera que si va alguien interesado en comprar ese inmueble y ve que hay una anotación de embargo, pues sepa que si compra el bien, tendrá que hacerse cargo del pago de esa deuda. De esa forma, el embargo, digamos, que trasciende la compraventa que pueda realizar el deudor, de manera que el bien queda sujeto al pago de la deuda. La hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca inmobiliaria es un derecho real de garantía. No tiene nada que ver con una anotación de embargo. Es un derecho real de garantía que lo que hace es que, con el que el deudor de un crédito hipotecario pone sus bienes como garantía de la devolución de ese préstamo. Entonces, se diferencia del embargo en que la existencia de una anotación preventiva de embargo implica que existe una deuda que ya ha sido impagada. Sin embargo, la existencia de una inscripción hipotecaria simplemente da publicidad de que existe esa deuda, pero puede estar pagándose mes a mes de forma satisfactoria. Es decir, la existencia de la inscripción hipotecaria no implica que esa deuda se esté impagando. Los organismos que organizan las subastas son, por un lado están los juzgados, Hacienda, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, cuyas subastas se celebran en la plataforma de subastas del Boletín Oficial del Estado. Y por otro lado están las subastas de la Seguridad Social, que se celebran aparte en la Seguridad Social. Está previsto que tarde o temprano se celebren también en el portal de subastas del BOE, pero por ahora se celebran aparte. La duración de una subasta. Las subastas de la Seguridad Social duran, pues lo que dure el acto, que pueden ir desde unos minutos si solamente hay un lote, a varias horas si se subastan un montón de lotes. Las subastas, todas las demás subastas, las que se celebran en la plataforma de subastas del BOE, duran 20 días más la prórroga de 24 horas. Es decir, cuando acaba el último día, se empieza a prorrogar
de hora en hora, es decir, hasta un máximo de 24 horas. Pero de hora en hora, no quiere decir que desde el principio se prorrogue 24 horas, no, se prorroga una hora, luego se prorroga otra hora y así hasta un día más. Total podrían ser 20 días más uno. En cuanto a las cosas que son susceptibles de subastarse, todo, desde propiedades inmobiliarias, locales, pisos, chalés, parcelas, etcétera, naves, oficinas, todo, derechos de propiedad, que pueden ser derechos de propiedad inmobiliaria o derechos de propiedad intelectual, luego todos los muebles, aparatos de cocina, muebles de cocina, herramientas, todo lo que hay en una fábrica, maquinaria, etcétera, etcétera, automóviles, trenes, barcos, aviones, todo es susceptible de ser subastado. ¿Quiénes son los principales actores en una subasta? Bien, pues bueno, los actores del procedimiento judicial, que por una parte está el acreedor, que también se le llama parte ejecutante o parte actora, por otra parte está el deudor, que también se le llama parte ejecutada, luego está el juez, que es el que sentencia y el que, digamos, tiene la última palabra. Luego está el letrado para la Administración de Justicia, LAJ, que antes eran los secretarios judiciales, que es el que organiza la ejecución, la subasta. Luego está el expropietario, que es aquel que pierde, aquel cuyos bienes son subastados, que no tiene por qué ser lo mismo que el deudor, porque puede ser simplemente un avalista o un hipotecante no deudor. Luego están los postores, que somos los que participamos en la subasta. Luego está el adjudicatario, que es el que gana la subasta. Y finalmente están los letrados y el procurador. Cada parte, es decir, tanto el demandante como el demandado, puede tener su abogado y su procurador. ¿Qué es el edicto de subasta? Bien, el edicto de subasta es la resolución judicial que anuncia la celebración de la subasta, con la descripción de los bienes que van a ser subastados y las condiciones que van a regir la subasta. ¿Qué es el valor de subasta? El valor de subasta, que también se llama tipo de subasta, es un precio de referencia. Pero no quiere decir que las pujas tengan que partir a partir de él. No. Simplemente es un valor de referencia que sirve para, por ejemplo, calcular el depósito de subasta, que es el 5%. Calcular el umbral a partir del cual la adjudicación es firme, que es el 70%. Para calcular otros porcentajes que sirven para adjudicar a la parte actora, etc. Entonces, simplemente es un valor de referencia. Las pujas pueden partir desde 10 euros o 100 euros. Otra cosa es que se hagan firmes, porque una puja ridícula, pues al final no se hace firme. Pero que no quiere decir que las pujas tengan que partir a partir del valor de subasta. ¿Quién decide o cómo se calcula el valor de subasta? También llamado tipo de subasta, como he dicho. Bien, en los procedimientos hipotecarios, el valor de subasta ya viene dado por la tasación que se hizo, la valoración que se hizo de los bienes que iban a ser hipotecados. Entonces, según esa valoración, luego, como una cláusula de la escritura de hipoteca, se incluyó algo parecido a: se tasa para el caso de que haya una futura subasta en la cantidad de X mil euros. Bien, esa es la cifra que, si al final hay una subasta, va a servir de referencia como valor de subasta. Sin embargo, en los procedimientos ordinarios, en los que dan lugar a embargos, el valor de subasta o tipo de subasta se calcula haciendo una tasación judicial. Se le indica a un perito que tiene que valorar X bienes que van a ser de subasta, los valora y entonces a ese valor se le restan las cargas anteriores que tenga el bien. Es decir, supongamos que el bien se tasa en 100.000 euros, pero tiene una carga anterior, que se tiene que hacer cargo de ella el adjudicatario, quien compre la subasta, pues tiene una carga anterior de 20.000 euros. Bien, pues entonces el valor de subasta es 100.000 en el que se tasó el bien, menos 20.000 que tiene de carga anterior, total valor de subasta 80.000 euros. ¿Qué es una ejecución? Bien, en términos judiciales, la fase de ejecución es en la que se pretende el cumplimiento forzoso de lo que ha sentenciado el juez. Una de las fases del juicio es la fase en la que se decide si el demandante o el demandado tiene razón. ¿Quién de las dos partes tiene razón? Bien, la fase de ejecución es en la que se obliga a quien haya perdido el procedimiento judicial a pagar pues lo que haya sentenciado el juez. Y entonces es en esa fase en la que se traba embargo de sus bienes, se pide la certificación registral y se celebra la subasta. La fase de ejecución. Enervar. ¿Qué significa enervar? Bien, enervar es paralizar la acción judicial por el procedimiento de pagar la deuda y ponerla al día.
No quiere decir, por ejemplo, si es una hipoteca de 200.000 euros, pero si solo se han pagado unas cuantas cuotas, pues enervar sería pagar esas cuotas, pagar los intereses de demora, pagar las costas del procedimiento hasta ese momento, y entonces te pones en paz. Eso es enervar. Con lo cual se paraliza la acción judicial y se suspende la subasta. O, por ejemplo, si se tratara de un desahucio, enervar es pagar las mensualidades que se deben, pagar los intereses de demora si hay, las costas judiciales, entonces se enerva y se paraliza el desahucio. La certificación de dominio y cargas es el documento certificado por el registrador de la propiedad en el cual se certifica acerca de quién es el titular registral de un determinado bien y acerca de los bienes y derechos que afectan a ese bien, es decir, de todos los embargos, las cargas, todas las anotaciones, las hipotecas, las compraventas que haya habido, es decir, todo lo que afecta a ese bien queda reflejado en la certificación registral. Y lo que la diferencia de la nota simple es que la certificación registral sirve de prueba frente a terceros, es decir, serviría de prueba en un procedimiento judicial. Por el contrario, la nota simple es el medio de publicidad del registro de la propiedad que tiene un valor puramente informativo, es decir, no sirve como medio de prueba, pero que al final da la misma información que la certificación registral. Nos comenta quién es el titular de dominio, quién es el titular registral del bien y los bienes y derechos que haya anotados o inscritos en ese bien y que afectan al bien. Esto es muy importante. ¿Qué son las cargas registrales? Bien, las cargas registrales son los derechos que pesan sobre un inmueble y que están inscritas o anotados en la hoja registral de la finca registral del inmueble. Constan en un documento público y se inscriben en el registro de la propiedad. Y son eficaces frente a terceros. Es decir, como están anotados en el registro de la propiedad, no se trata de deudas del inmueble. Las deudas, si no están inscritas, no son eficaces frente a terceros. En este caso, las cargas están inscritas en el registro de la propiedad, que es donde se hace publicidad de ellas, y por lo tanto, afectan a cualquiera que esté interesado en la adquisición de ese inmueble. Por ejemplo, son las hipotecas, las anotaciones de embargo, los usufructos, las condiciones resolutorias, las cargas urbanísticas, etc. Todo lo que pueda afectar a terceros que puedan estar interesados en la adquisición del inmueble se inscribe o anota en la hoja registral y entonces se convierte en una carga registral. ¿Y las cargas anteriores? ¿Qué son las cargas anteriores? Bien, son las deudas y obligaciones que pesan sobre el bien y que están inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad a la carga que está siendo ejecutada y que está organizando la subasta. Es decir, supongamos que están en el embargo A, B y C. Bien, si el que se ejecuta es el B, la carga anterior sería el embargo A. O si hubiera una hipoteca inscrita con anterioridad, sería también esa hipoteca. ¿Y qué son las cargas posteriores? Bueno, pues, contrario a lo anterior, las cargas posteriores son aquellas que están inscritas o anotadas con posterioridad a la carga que se está ejecutando por la cual se está organizando la subasta. ¿Y las cargas preferentes? ¿Qué son las cargas preferentes? Esto es muy importante porque, como se ve en los edictos de subasta, en los que se indica que las cargas anteriores y las preferentes subsistirán tras la subasta, pues bien, ya hemos visto lo que son las cargas anteriores y es obvio que tienen que subsistir, no serán canceladas tras la subasta. Pero ¿cuáles son esas cargas preferentes que sí subsisten en la subasta y que por lo tanto tiene que pagar el adjudicatario? Bien, pues las cargas preferentes son las deudas que por su carácter legal subsisten después de la subasta, incluso aunque no hayan sido inscritas en el registro de la propiedad, y que, si han sido inscritas, no van a ser canceladas, a pesar de ser posteriores. Bien, de todas las cargas que se llaman preferentes, solamente las tiene que pagar el adjudicatario las deudas de IBI y las deudas de la comunidad de propietario, y solo hasta cierto límite. No todas tienen que pagarlo, solo hasta cierto límite. ¿Qué es la consignación en una subasta o la fianza? Bien, pues es la cantidad que hay que ingresar para que si al final quebramos la subasta, si no pagamos el precio del remate, pues lo perdamos. Es como en una compraventa normal, el dinero que se entrega de fianza y que si tiene una cláusula penal, lo que haces es que lo pierdes si no cumples lo pactado. Pues en este caso es lo mismo. Es el dinero que hay que ingresar para poder participar en la subasta y que lo pierdes si no cumples tus obligaciones. ¿Y cuánto hay que pagar como fianza para participar en una subasta? Bien, en el portal de subastas del BOE, donde se celebran, como hemos visto, todas las subastas, excepto las de la Seguridad Social, lo que hay que pagar hoy, en abril de 2021, es el 5%.
Remarco lo de abril de 2021 porque si ves este vídeo dentro de unos meses o dentro de unos años, es posible que esta cantidad haya cambiado y de hecho seguro que habrá cambiado porque ahora mismo hay un proyecto de ley en el que una de las cosas es cambiar la fianza. Si de lo que se trata es de subastas de la Seguridad Social, actualmente lo que hay que ingresar de fianza es el 30% para participar en las subastas de la Seguridad Social y si lo que vas a hacer es una puja sobre cerrado, solamente el 25%. ¿Qué es una puja? ¿A qué le llamamos puja? Bien, las pujas son las ofertas que hacemos los postores en una subasta. Es decir, el dinero que ofrecemos, eso es una puja. ¿Y las pujas tienen que ser siempre superiores al valor de subasta? También llamado tipo de subasta. Bien, lo repito porque ya lo comentaba antes. Las pujas no tienen nada que ver con el tipo de subasta. Las pujas pueden partir de la cantidad que se quiera. Otra cosa es que la acepten o no la acepten. Pero las pujas pueden partir de 1 euro. Quebrar una subasta. ¿Qué es quebrar una subasta? Bien, quebrar una subasta es dejar que transcurra el plazo para pagar el precio de remate, el precio que hemos ofrecido en la subasta, y no pagarlo. Eso se le llama quebrar la subasta. Y ojo, dependiendo de el motivo por que la hayamos quebrado, puede llegar a ser un delito penado por la ley. El decreto de aprobación de remate. ¿Qué es el decreto de aprobación de remate? Bien, el decreto de aprobación de remate es la resolución del letrado para la Administración de Justicia en virtud de la cual se concede validez a la oferta que ha ganado la subasta. Esto quiere decir que si esa oferta ha superado el umbral, por ejemplo, en las subastas judiciales del 70%, pues se decreta de inmediato el decreto de aprobación de remate. Si no lo ha alcanzado, pues entonces se abren ciertos plazos y puede que al final se dicte el decreto de aprobación de remate, es decir, se apruebe la puja ganadora o que no se dicte. El decreto de adjudicación. Bien, el decreto de adjudicación es la resolución dictada por el juzgado por la que definitivamente se adjudica el bien subastado al adjudicatario y que hace las veces de título de propiedad. Es decir, es como la escritura de propiedad que se habría hecho en una notaría, una escritura compraventa. Bien, pues el decreto de adjudicación es lo mismo. Es el título de adjudicación con el que el adjudicatario va a Hacienda, paga el impuesto de transmisiones patrimoniales y luego lo lleva al registro y lo inscribe a su nombre. Es el título de propiedad que se utiliza cuando compras en una subasta. ¿Qué es la tasación de costas? La tasación de costas son los cálculos que hace el secretario judicial, el que se llama ahora letrado para la Administración de Justicia, en el que coge las facturas que le presenta la parte actora, suma todas las facturas y así calcula las costas judiciales. Esto, sumado a los intereses que haya presentado también la parte acreedora, pues es lo que, sumado a la deuda, hace el cómputo de la deuda total. El sobrante. ¿Qué es el sobrante? Bien, el sobrante, que también se le llama remanente, es lo que ha sobrado, es decir, del dinero que se ha recaudado en la subasta. Con ese dinero se paga al acreedor. Si sobra, se paga a los acreedores posteriores que lo hayan reclamado en el juzgado. Y a lo que sobra, que se le entrega al expropietario, es lo que se llama el sobrante. La cesión de remate es la figura procesal que permite al adjudicatario ceder sus derechos de remate a una tercera persona. Bien, es muy importante saber que nadie tenemos ese derecho, solo el acreedor. Es decir, solo la parte actora. Si resulta que es ella quien se adjudica la subasta, solo la parte actora tiene derecho a ceder el remate a un tercero. Los postores normales, que seamos adjudicatarios, no tenemos ese derecho. El derecho de tanteo. Esto es muy importante porque mucha gente desconoce lo que es y no lo tiene en cuenta. El derecho de tanteo es un derecho de adquisición preferente que tienen algunas personas y que si lo ostentas tienes derecho a que el propietario, antes de vender un bien, te tenga que advertir a quien ostenta el derecho de a qué precio lo vende para que quien ostenta el derecho, como tiene derecho de adquisición preferente, pues lo ejerza y tiene derecho entonces a que se le venda a él por el mismo precio por el que se le había notificado que estaba a la venta. Bien, el derecho de retracto se le parece, pero no es lo mismo. También es un derecho de adquisición preferente, pero que se tiene cuando ya se ha celebrado la compraventa. Si ha habido una compraventa normal notarial, pues cuando ya se ha celebrado esa compraventa y ya se ha pagado el precio. O si ha habido una subasta, pues cuando ya se ha dictado el decreto de adjudicación. Bien, por este derecho, como es de adjudicación, como es de adquisición preferente, el que ostenta el derecho
tiene derecho a quedarse con los bienes subastados por el mismo precio que el adjudicatario. Bien, este derecho es muy importante porque mucha gente no lo tiene en cuenta y resulta que se creen que se han adjudicado algo y si hay alguien que tiene ese derecho, le puede birlar el bien adjudicado y ya tiene poco remedio. ¿Qué es exactamente un desahucio? Bien, un desahucio es la diligencia judicial llevada a cabo en un juicio y que consiste en desalojar a una persona de la casa en la que habita. ¿Qué es el lanzamiento? El lanzamiento es el acto judicial de echarle. Es decir, el lanzamiento es el hecho de ir a la comisión judicial con un cerrajero, acompañados de la policía, y si no se va por las buenas, echarle por las malas, abrir la puerta y echar al que está ocupando el inmueble. Es decir, el desahucio es la diligencia judicial por la que se ordena desalojar y el lanzamiento es el hecho del desalojo. El usufructo vitalicio, ¿qué es? Bien, es un derecho real a disfrutar completamente de unos bienes sin necesidad de ser el propietario. Es decir, el usufructo da derecho a disfrutar del alquiler o a vivir en una propiedad de la que no se es propietario. Puede o no ser vitalicio. Si es vitalicio, pues es hasta que muera el usufructuario, el titular del derecho de usufructo. La nuda propiedad es lo que queda de un bien inmueble cuando se le ha separado el usufructo. Es decir, es lo que queda de una propiedad cuando hay otra persona que está disfrutando del usufructo. Es una especie de derecho hueco, vacío, que no te sirve para nada, puesto que ni puedes vivir en el inmueble, ni puedes alquilarlo. Ese derecho lo tiene el usufructuario. Tú simplemente eres nudo propietario y no puedes hacer nada. Bien, la suma de ambos derechos, el de usufructo y el de nuda propiedad, es lo que se llama plena propiedad, que se produce cuando el usufructuario y el nudo propietario son la misma persona. Entonces ambos derechos se confunden, se suman y dan lugar a lo que es la plena propiedad, que por cierto es el 90% de las propiedades. Es decir, lo raro es que sobre una propiedad exista un usufructo. Lo normal es que cuando compras un piso estés comprando la plena propiedad. Es importante esto en las subastas porque, dada la incompetencia judicial habitual a la que ya estamos acostumbrados algunos, pues muchas veces en el edicto de subasta se está subastando solo la nuda propiedad y no lo especifican. Entonces hay que saber cómo averiguar si lo que se subasta es solo la nuda propiedad, carente de derecho de usufructo, o si lo que se subasta es la plena propiedad. El tercer poseedor. Bien, el tercer poseedor de un inmueble es aquel que lo ha adquirido una vez ya se ha anotado el embargo. Es decir, lo ha comprado con un embargo. O si se trata, por ejemplo, de una hipoteca, que eso todo el mundo que compra una casa que está hipotecada, pues siempre se encuentra con una inscripción de hipoteca, que no quiere decir que haya habido un impago. Si hay un embargo, quiere decir que ha habido un impago y que el inmueble responde de ese impago. Pero si hay una inscripción de hipoteca, no quiere decir que haya un impago. Quiere decir simplemente que hay una deuda de la que responde el inmueble, pero a lo mejor la deuda se está pagando. Bien, en ese caso, es tercer poseedor el que adquiere el inmueble una vez se ha anotado en el margen de dicha hipoteca que la misma ha sido impagada y que el registrador ha hecho una certificación de cargas, lo que significa que ha sido impagada y que existe un procedimiento judicial, una ejecución hipotecaria por la cual ya se está reclamando ese derecho. Entonces, todo el que compra cuando ya es público, cuando ya hay publicidad de que ese inmueble está respondiendo de una deuda impagada, todo el que compra después de eso es el llamado tercer poseedor. Y entonces, a todos los efectos, es como si fuera el deudor. Aunque no lo sea, pero ya se le considera deudor y entonces ya el juzgado, una vez conoce la existencia de un tercer poseedor, ya le tiene que notificar. Y ya, para presentar una demanda, si hay un tercer poseedor, ya se le tiene que notificar él también. Una tercería de dominio. ¿Qué es una tercería de dominio? Bien, supongamos que una persona ha comprado un inmueble y no lo ha inscrito, porque es idiota. No lo ha puesto a su nombre. Lo deja a nombre del anterior titular. Entonces, como el anterior titular es un moroso empedernido, pues le empiezan a llegar embargos. Bien, pero ya tiene otro propietario, que no es deudor. No es el moroso al que le están llegando los embargos. Los embargos le llegan al anterior propietario. Simplemente que como no ha habido un cambio de titularidad registral, pues los acreedores creen que sigue siendo propietario el subdeudor y lo están llenando de embargos. Bien, ¿qué sucede cuando el verdadero propietario se da cuenta de eso?
pues tiene que ir al juzgado y decir, oiga, que es que este inmueble que ustedes han embargado resulta que no es del deudor, sino que es mío. Bien, entonces comienza un acto judicial que se llama tercería de dominio. Entonces, una vez se celebra la tercería de dominio, si la gana, que es lo normal, el verdadero propietario, pues se anula el embargo y este señor, ya titular registral, porque ya lo primero que tiene que hacer es ponerle a su nombre, pues consigue evitar que le subasten la casa. Y una tercería de mejor derecho, el nombre se parece, pero no es lo mismo y además no tiene nada que ver. Esto sucede cuando hay varios embargos y entonces uno de ellos saca subasta y digamos se le va a pagar con el dinero recaudado en la subasta. Bien, pues a lo mejor hay titulares de derecho que son posteriores, que son embargos posteriores. Los anteriores no tienen problema porque esos van a cobrar sí o sí porque el adjudicatario tiene que pagar esas deudas. Pero los posteriores, esas deudas van a quedar canceladas registralmente. ¿Qué hacen los posteriores? Pues a lo mejor los posteriores, si consideran que tienen un mejor derecho que el que ha sacado la vivienda de subasta, que tienen un mejor derecho a cobrar, lo que hacen es que instan una tercería de mejor derecho para que el juzgado diga, vale, pues usted es el que ha sacado esta casa de subasta, pero este señor tiene mejor derecho que usted a cobrar, entonces primero va a cobrar él su deuda y luego con el sobrante cobra usted. Y bueno, pues esto es una tercería de mejor derecho. ¿Qué llamamos ocupante? Pues ocupante es simplemente el que está ocupando el inmueble subastado. Puede hacerlo con título o sin título. Pero, digamos que como está la casa se le llama ocupante. ¿Y a qué llamamos ocupa? Ocupa no tiene nada que ver. Ocupa es la chusma que sin ningún derecho se ha colado, ha pegado una patada en la puerta, se ha colado en el inmueble y por la jeta lo está habitando. Además, suelen pedir dinero al propietario a cambio de desalojarlo. Si me das 15.000 euros me voy, si no me quedo. Y además destrozan el inmueble. No tiene nada que ver con un simple ocupante, que puede ser inquilino, por lo tanto tener un justo título para estar ahí, que puede ser el expropietario, o que puede ser alguien que está viviendo allí en precario, no tiene título, pero que simplemente está viviendo porque le permite el propietario a quien le han subastado la casa. El ocupa no, el ocupa ha entrado por la cara. La posesión. Bien, esto es un concepto dificilísimo de definir. Digamos que es el poder físico que tiene una persona para ejercer un derecho que no tiene, que a lo mejor tiene o que a lo mejor no tiene, para vivir en una casa. Es decir, tiene la posesión el que está en la casa. Incluso la chusma ocupa cuando está habitando una casa y no la ha echado la policía, digamos que se está resolviendo judicialmente si el juez la echa o no la echa, mientras está ahí, tiene la posesión. Tiene la posesión. Eso es la posesión. Es, digamos, el ejercicio de, a veces por la fuerza, de estar ocupando un inmueble. El registro de la propiedad. ¿Qué es el registro de la propiedad? Bien, es una institución destinada a robustecer la seguridad jurídico-inmobiliaria. Es decir, tiene por objeto el registrar todos los movimientos que hay sobre un inmueble. Las compraventas, las garantías hipotecarias, los embargos, etc. Para dar seguridad al negocio jurídico. El número de finca registral. ¿Qué es el número de finca registral? Bien, pues es un número, es como digamos la matrícula de los coches, pero de cada registro. Es un número único dentro del registro, que identifica de manera inequívoca a determinado inmueble. Es decir, cuando se hace una división horizontal, cada uno de los inmuebles reflejados en el registro tiene un número de finca registral, que es diferente, ese número es único para ellos. ¿Y qué son el número IDUFIR y el CRU? Bien, el IDUFIR, que es identificador único de fincas registrales, y el CRU, que es el código registral único, son lo mismo que el número de finca registral, pero para toda España. Es decir, son identificadores únicos para toda España. Así como un número de finca registral se puede repetir en otro registro, puede haber otra finca registral con el mismo número que la de este registro. Sin embargo, los IDUFIR y los CRU son únicos en España. Solamente hay una vivienda, una propiedad inmobiliaria que tenga un IDUFIR. Y la diferencia entre ambos, IDUFIR y CRU, pues es una gilipollez burocrática. Es decir, el IDUFIR es lo que se utilizaba hasta 2016 y CRU es lo que es como lo quieren llamar a partir de 2016. Pero ambos son la misma cosa. La referencia catastral es el identificador oficial, que también es un número único para toda España, pero en este caso es para Hacienda. Es un identificador para Hacienda y para, digamos, el catastro. También se le identifica
digamos por planimetría catastral. Y finalmente, la pregunta del millón. ¿Cuál es el plazo que transcurre desde que pagas el precio del remate hasta que te entregan la posesión y te vas con las llaves de la casa que has comprado? Y mi respuesta es siempre la misma, principalmente para quitarme de en medio a tanto pesado preguntón. El plazo es el que hay entre 2 meses y 48 meses, o 70 meses, o 100 meses. Es decir, es que es una pesadez de pregunta. Todos sabemos lo que son los juzgados, todos sabemos lo que es un funcionario mal encarado. Y entonces hay veces que realmente te va muy bien la cosa y tarda 2 o 3 meses. Y otras veces, pues que no es porque haya problemas judiciales, no porque el demandado haga triquiñuelas para retrasarlo, no, simplemente por la incompetencia o la negligencia o la vagancia de los funcionarios del juzgado, empezando por el simple funcionario de a pie hasta el secretario judicial o incluso el juez, que cada vez que les llega un asunto a la mesa, pues se demoran meses. Y eso es, o sea, que es una pregunta que solo conduce al desencanto y al desánimo. Pues no sé, cada subasta es un mundo.